Vamos a comenzar entonces hoy día, comenzamos una nueva serie. ¿Cómo están, oye? ¿Están cansados? Los noto como medio cansados. Yo lo digo, yo también me siento igual. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes ya hicieron todas las compras navideñas? Oh, ahora entiendo. Están muy estresados, tienen mucho que hacer. Así que vamos a cerrar el culto aquí para que vayan a comprar todos los regalos. No, vamos a comenzar esta serie hoy día. ¿Ya? Es una serie respecto a la familia, Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hay una torre que se construyó en el año 1173. Es una torre que se construyó en el año 1173. Es una torre que se construyó en Italia, ya que es la Torre de Pisa. Y una de las cosas que yo creo que no calcularon en el tiempo en que estaban construyendo esa torre era el peso que iba a tener esta torre. El peso de la torre era 14.700 toneladas. ¿Qué es lo que sucedió? Muchos de nosotros ya sabemos lo que sucedió. Por no tener un buen cimiento, el resultado de este cimiento, que no era suficientemente firme, era que la torre se empezó a inclinar. Y el resultado de eso fue que la torre quedó como la torre inclinada de Pisa. ¿Por qué? Porque no tenía buenos cimientos. Bueno, hoy día comenzamos una nueva serie. Y esta serie es una serie respecto a la familia. Y una de las razones por la cual hoy en día yo creo, y creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo en esto, de que la familia está, por así decirlo, en declive, es precisamente porque hay un problema de cimiento. Entonces lo que vamos a hablar durante toda esta serie es cómo nosotros podemos llegar a proponer como iglesia una solución a este problema de cimiento a través de la palabra. Porque nosotros sabemos que el cimiento que nosotros debemos proveer es la palabra. Así que vamos a hablar sobre esto y que Dios nos ayude a poder entender lo que dice la palabra y poder aplicar esto, no solamente a nuestras propias vidas, sino que con las personas con las cuales nosotros interactuamos. Vamos a orar antes de continuar. Señor Jesús, quiero darte gracias por todo lo que está pasando en nuestra iglesia, Señor. Yo quiero darte gracias por este año que hemos tenido, que ha sido un muy buen año, Señor. Quiero pedirte que tú nos ayudes hoy día a poder tomarnos este tiempo, estos minutos, Señor, para realmente poder relajarnos, para poder escuchar tu voz, para poder tomarnos una pausa, un paréntesis dentro de toda esta locura que es la Navidad, Señor, y poder escuchar tu voz, escucharte, escuchar lo que tú quieres hablarnos hoy día y que podamos nosotros, como resultado de lo que aprendamos, poder acercarnos más a ti, Señor. Oramos por esto, pido por corazones dispuestos hoy día, corazones abiertos a poder escucharte a ti, Señor. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas atrás hablábamos de que los tiempos han cambiado. ¿Se acuerdan que yo hablaba? Los tiempos han cambiado y que una de las maneras de saber si uno está un poquito avanzado en años es que uno empieza a decir, los tiempos han cambiado. Y es verdad, los tiempos han cambiado. Una de las cosas que uno observa, yo me acuerdo cuando yo era chico, que uno como niño chico era normal ver a una mamá lavando ropa en una alteza, ¿cierto? Lavar la ropa en la alteza, ¿cierto? La alteza. Los jóvenes de hoy en día probablemente ni siquiera saben lo que es una alteza, pero lo que era normal antes, hoy día no es tan normal. Cuando yo estaba en el colegio, muchos de ustedes recuerdan esto, cuando uno tenía que hacer un trabajo de investigación, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a la biblioteca. Tenía que comprar papel cuadriculado. No sé si se acuerdan de ese papel cuadriculado, que era como largo, ¿cierto? Era como... Y uno tenía que, si no tenía plata para fotocopia, lo que tenía que hacer era agarrar el libro, ¿cierto? Un libro físico, no internet, un libro, y empezar a copiar, y empezaba a hacer el trabajo de investigación. Hoy en día es mucho más fácil, lo único que uno tiene que hacer es buscar, ¿cierto?, la información en internet. Los tiempos han cambiado, ¿cierto? Antiguamente el tener un teléfono era un lujo. No un teléfono celular, un teléfono normal, era un lujo, ¿ya? Y habían dos compañías de teléfono, ¿se acuerdan? Era la CEMET, ¿cierto?, que comenzaba con 90, y la compañía de teléfonos de Chile, que era 91, ¿cierto? Los tiempos han cambiado. Lo que antes era, ¿cierto?, diferente, hoy día las cosas, uno mira hacia atrás y uno ve que todas las cosas están absolutamente diferentes. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque con la familia también pasa lo mismo. Antiguamente, cuando uno escuchaba, por ejemplo,
Cuando uno escuchaba, por ejemplo, una niña, adolescente, está embarazada. Escándalo. Me acuerdo que en el colegio pasó eso una vez. Escándalo, absolutamente escándalo. ¡Ay, no puedo creer que haya pasado esto! ¿Cómo? Hoy día uno escucha eso y uno dice, bueno, qué lata, pero es más normal, ¿cierto? Cuando uno habla sobre el divorcio hoy en día. Antiguamente es como, ¡ay, no puede ser! ¡No, qué tragedia más grande! ¿Cierto? Se divorciaron. Hoy en día, claro, es terrible, ¿cierto? Pero es como más común, ¿cierto? Es algo que uno escucha normalmente. Las cosas han cambiado. Lo que antes era impensable, por así decirlo, hoy en día es mucho más normal. Entonces, lo que antes era impensable, hoy en día es diferente. Ahora, no es que esté bien, ¿cierto? No es que uno diga, no, ¿cierto? El divorcio está bien, ¿cierto? La infidelidad está bien, ¿cierto? El embarazo adolescente está bien. No, no es que esté bien, pero lo que sucede es que se hace normal y se hace común. Y hoy en día, esto es lo que yo creo y pienso que estaremos de acuerdo en esto, la familia hoy en día está en una crisis. Está en una crisis. La familia hoy en día está en una crisis. ¿Y cuáles son las soluciones que el mundo ofrece para la crisis de la familia? ¿Cuáles son las soluciones que el mundo ofrece? Yo observo tres. La primera, la psicología, ¿cierto? Hay un problema con el niño, ¿cierto? Bueno, hay que mandarlo a terapia. Hay un problema matrimonial, bueno, tiene que ir a terapia familiar, ¿cierto? No es que estas cosas estén malas, pero, ojo, no sé si son la solución. ¿Qué otra solución se propone? A través de la educación, ¿cierto? Hay que educar a los niños, ¿cierto? Cómo usar el condón. Hay que educar, ¿cierto? A la familia, cómo, ¿cierto? Deben relacionarse a través de la educación en los colegios. Esa otra solución que se propone, a través de las leyes también. Se proponen diferentes leyes, ¿cierto? La ley del alcohol, ¿cierto? Los juzgados de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me hago la siguiente pregunta. Todas estas cosas se proponen como soluciones, pero ya llevamos décadas en lo mismo y el tema de la drogadicción está más alto que nunca, el tema de la violencia está más alto que nunca, el tema del alcoholismo está más alto que nunca, el tema de los endeudamientos dentro de la familia está más alto que nunca, el tema de la infidelidad está más alto que nunca. Entonces yo me hago una pregunta, ¿está funcionando esto? Yo diría que no. Einstein decía que la definición de locura es hacer lo mismo vez tras vez, ¿cierto? Y esperar un resultado diferente. Bueno, lo mismo está pasando con esto que se propone fuera de lo que es la Biblia, ¿cierto? Estas soluciones externas, estamos haciendo lo mismo, pero resulta que la solución no está saliendo como resultado de esto. Dentro de todo este tiempo en que estuvimos haciendo el árbol, ¿cierto? La organización, todo el tema de los permisos, etcétera, etcétera, mi oficina estaba completamente desordenada. Yo soy un poco maniático con mi oficina, me gusta que esté todo ordenadito, ¿cierto? Es el único espacio dentro de toda mi vida que está ordenado, porque con 3 niños ustedes entenderán que la casa es un caos, entonces me gusta, soy un poco maniático con mi oficina. Bueno, dentro de todo este tiempo, la oficina estaba completamente desordenada, habían cajas, el futón lo habían sacado porque lo estaban usando para la escenografía, etc. Y yo entro a mi oficina un día y digo, ahí está la escoba acá adentro, ya, entonces me senté. El primer día me molestó. Segundo día, ya. Tercer día, bueno, filo. El cuarto día ya no lo veía. No veía el desorden. Yo entraba a mi oficina y estaba todo desordenado, pero yo estaba acostumbrado a ver ese caos, entonces ya como que no lo observaba y entraba y empezaba a trabajar nomás. No era que no estaba presente, pero me acostumbré. Creo que lo mismo nos pasa en nuestra sociedad. Hay un caos dentro de la familia, pero ya como que entramos en una etapa en que, pucha, está la escoba, pero como que ya no lo vemos, como que se hace mucho más común. Y algunos dicen, bueno, hay que simplemente aprender a vivir con la realidad. Bueno, el objetivo de toda esta serie es que nosotros podamos proponer otra perspectiva, una perspectiva bíblica. Y lo que quiero decir es que la familia es una institución divina. O sea, a Dios se le ocurrió la familia en su mente. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. A Dios se le ocurrió la familia. En la mente de Dios nació el concepto
de la familia. Entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿a quién vamos a recurrir para buscar la solución? ¿A quién vamos a recurrir si a Dios se le ocurrió? Contaba una historia hace tiempo atrás, que no sé si es una historia verdadera o no, no estoy seguro, pero la escuché una vez, respecto a un auto que se construyó en el año 1908. Es un auto Ford, el modelo T de Ford, ¿ya? Un auto muy popular que Henry Ford lo creó, ¿cierto? Y se cuenta la historia de una persona que iba manejando este auto y tuvo un problema con el auto, ¿cierto? El auto se le echó a perder y él se bajó del auto y abrió el capó, ¿cierto? Como todos nosotros los hombres lo hacemos, ¿cierto? Si falla el auto, abrimos el capó. Yo hago lo mismo, abro el capó, no sé qué estoy mirando, pero no sé por qué lo abro. Empiezo a mirar, no entiendo nada, pero igual abro el capó, no sé por qué. Creo que esta persona tiene que haber hecho lo mismo, abrió el capó, miró, no sé qué hacer. De repente pasa una persona y dice: ¿qué te pasó? No, es que tengo un problema con el auto no parte. Entonces esta persona dijo: bueno, yo te ayudo. Y lo miró con cara rara, como que no creía que realmente lo pudiera ayudar, y esta persona lo mira y le dice: confía en mí, yo te voy a ayudar. Entonces confió en la persona miró adentro, ¿cierto? Hizo algunos cambios y el auto, no sé si partió así o así, pero partió el auto. Comenzó a funcionar el auto y esta persona se sorprendió, y al despedirse de la persona que lo ayudó, se despide de él y le dice: mucho gusto, Henry Ford. Ok, entonces él había inventado el auto. Entonces por eso él puso su confianza. O sea, él no sabía que él había inventado el auto, pero depositó la confianza en esta persona. ¿Por qué depositó la confianza en él? Porque esta persona tenía la solución. A Henry Ford se le ocurrió el auto, de la misma forma en que a Dios se le ocurrió la familia. ¿A quién más vamos a recurrir sino a Dios para buscar las soluciones? ¿Por qué tenemos que ir afuera si está todo en la Biblia? Entonces, la psicología, las leyes, la educación, ¿qué es lo que están haciendo? Están redefiniendo a la familia. Están redefiniendo a la familia. Pero Dios creó a la familia con un fin y con una función. Una de las formas en que la sociedad está redefiniendo la familia es que el matrimonio no es necesariamente entre un hombre y una mujer. Y que el matrimonio no es necesariamente para toda la vida. O sea, está la opción del divorcio. ¿Ya? Pero la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que es para toda la vida. Ahora, nos ofendemos muchas veces porque decimos: oye, momento, a mí nadie me puede decir cómo vivir mi vida. Yo decido cómo vivo mi vida. Y es verdad. Absolutamente de acuerdo. Yo no estoy aquí para decirte cómo tienes que vivir tu vida. No somos ese tipo de iglesia. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Eso no es mi trabajo. Yo soy responsable, nosotros como liderazgo somos responsables de mostrarles a ustedes lo que dice la Biblia, y ustedes son responsables ante Dios de cómo ustedes responden frente a la palabra. Entonces, si no están de acuerdo en cualquier cosa que aquí se hable, la discusión no es conmigo. Ahora, si yo les enseño algo que está fuera de la palabra, ahí la discusión es conmigo. Si les muestro algo que está en la palabra, la discusión es con la palabra. Ustedes tienen que ver ahí. Entonces, el problema es que algunos de nosotros, algunos de ustedes, algunas personas quieren elegir qué creer y qué no creer de la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, Salmo 147:4. ¿Qué es lo que dice? Está hablando sobre Dios. Dice: Él determina el número de las estrellas y a todas les pone nombre. Y uno dice: qué lindo, me encanta ese versículo. Amén, ¿cierto? Dios creó todas las estrellas y Él les pone nombre. Qué rico, excelente. Ningún problema con ese versículo. Isaías 40:12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida de polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Perfecto. Me encanta ese versículo, ¿cierto? Muchos de nosotros decimos: claro, Dios creó las estrellas, Dios creó todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Él creó el universo, creó todo nuestro organismo. Dios es un Dios increíble, es un Dios maravilloso, es un Dios inigualable. Amén, ¿cierto? Dios, eres increíble, pero, con la familia yo creo que necesitas un poquito de ayuda. Porque ahí yo creo que te caíste un poco en la estructura familiar. Yo creo que esa parte de la Biblia como que necesitas un poco de ayuda. Yo te voy a ayudar. Yo te explico cómo funciona esto. No es así. No podemos decidir qué partes de la Biblia creer y qué partes no.
O la creemos toda o no creemos nada. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo puedes tú decirme cómo vivir? O a Dios mismo. ¿Cómo puedes tú decirme a mí cómo yo vivo mi vida, si es mi vida? Bueno, la palabra aquí es clara. Romanos 9:20 dice, respondo. ¿Quién eres tú? ¿Cierto? El apóstol Pablo diciéndole a las personas, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué les digo esto? Porque para algunos, lo que vamos a hablar durante toda esta serie, esta es una introducción de la serie, lo que vamos a hablar durante toda esta serie va a significar cambios gigantescos en su vida, gigantescos. Y algunos van a pensar, Dios, lo que tú quieres con esta serie es hacerme la vida imposible. Pero quiero explicarlo de la siguiente forma. Es como el cirujano que va a sacarte un tumor cancerígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cirujano? El cirujano tiene que cortar. Y una persona que no entiende lo que está pasando puede ver a ese cirujano y decir, pero ¿cómo le estás cortando el cuerpo a esa persona? Lo vas a matar. Pero no entiende que el cirujano tiene que infringir dolor, tiene que dejar, tiene que cortar, ¿cierto? Tiene que dejar una cicatriz. ¿Por qué? Porque tiene que sacar lo que está dentro de esa persona que lo va a matar. De la misma forma, para muchos de nosotros lo que vamos a hablar durante esta serie va a significar cambios gigantescos que van a producir dolor y quizás van a dejar cicatrices. Pero el resultado va a ser que van a poder tener familias saludables y que quizás las relaciones en las cuales ustedes están van a poder sobrevivir. Ahora quiero hacer una pausa en este momento, porque aquí hay madres solteras, hay divorcios, hay familias reestructuradas, hay viudos, hay abuelos criando, etcétera, 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 y están en la situación en la que están por situaciones externas. Yo quiero hacer una cosa, yo quiero honrarlos primero, porque les ha tocado difícil. Yo quiero honrarlos, ¿ya? Hace 2 días atrás estábamos en la casa de Patricia Melisevich. Y el Marcos, que es el del medio de la familia, él se graduó de la carrera que él estaba estudiando. Él se graduó, ¿ya? La Pati, su esposo falleció hace 18 años, ¿ya? Y ella quedó sola, criando 3 hijos. Uno que era una guaguita, chiquitita. Y ella vivió un proceso muy difícil en el cual ella tuvo que asumir mucha responsabilidad. Y el resultado de todo el trabajo que ella hizo es que en este momento, la Caro, que es la mayor, ella ya se graduó de la universidad, el Marco acaba de graduarse, la Coté, que es la menor, ella terminó su primer año de veterinario y están todos sirviendo al Señor. Entonces, yo lo que quiero hacer es como, no así, ay, Pati, alabemos a Pati. No quiero decir eso, quiero tomarla como ejemplo de que muchas personas en este lugar también están viviendo situaciones en las cuales la familia no es, por así decirlo, tradicional. Y yo quiero decirles que el fondo de este mensaje es que tenemos que cimentarnos en Cristo, independiente de la estructura en la cual nosotros estamos, que ha quedado así por situaciones externas. ¿Me explico? Ok. Juan 16:33. Quiero entregarle este versículo a las personas que están viviendo situaciones de familias reestructuradas por situaciones externas. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Este es el punto. ¿Sobre qué cimentamos nuestra familia? ¿Sobre qué estamos cimentando nuestra familia? Y toda esta serie va a hablar sobre la importancia de tener la palabra como cimiento de nuestra familia. Mateo 7, ¿qué es lo que dice? Mateo 7, versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ya. Hace unas semanas atrás estábamos en una serie que se llamaba Iglesia Light y hablábamos sobre la diferencia entre una iglesia light y una iglesia no light. Y la diferencia era la obediencia, en nuestro nivel de obediencia. De hecho, cuando termine esta serie,
ustedes pueden irse con la película clarísima respecto a cómo deben cimentar su familia en Cristo. Pero no va a significar nada si el resultado de lo que ustedes saben no produce cambios en la práctica. Por eso la palabra dice, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, sobre algo firme. La palabra de Dios es algo firme. Hace años atrás, en el 94, cuando se hizo el árbol que canta por primera vez, la estructura del árbol se hacía un poco más libremente, en el sentido de que este año nosotros tuvimos que contratar a un calculista para ver todo el tema de los pesos y todo, ¿cierto? Porque ustedes entenderán que toda la gente dentro de ese árbol, ¿cierto? Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero el resultado de haber contratado a este calculista era que pudimos asegurarnos de que el peso iba a estar bien, ¿cierto?, repartido y que el árbol iba a poder sostenerse. De la misma forma, nosotros debemos cimentar nuestra familia. Todo lo que nosotros hacemos sobre algo, una estructura firme. Y la única estructura firme que va a hacer que nuestra familia pueda prevalecer es la palabra. Es la palabra. Dice el versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Vino todo este problema, todo este caos, ¿cierto? Y azotó la casa, la azotó. Yo diría que una de las herejías más grandes que decimos nosotros como cristianos muchas veces es que tú te haces cristiano y el resultado de que tú te hagas cristiano es que no vas a tener más problemas. Sabemos que eso no es cierto. La pregunta acá no es si van a venir o no los vientos y los problemas, ¿cierto? Esa no es la pregunta. Dice, van a venir los problemas. La pregunta no es esa. La pregunta es si cuando vengan los vientos y cuando vengan las lluvias, si nuestra familia va a quedar de pie o se va a destruir. Y la respuesta a esa pregunta es en qué estamos cimentando nuestra familia. Continúa diciendo, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuál roca? Cristo. ¿Cuál roca? Cristo. ¿Cuál roca? Cristo. Entonces, uno de repente puede decir, claro, ¿cuál es la roca? Cristo es la roca, ¿cierto? ¿Sobre qué cimentas tu vida? Sobre Cristo. ¿Sobre qué, en torno a qué gira tu vida? Sobre Cristo. Ya. Estábamos en la mesa un día con mi hijo, creo que era el Matthew o el Jay, no me acuerdo, pero no, era la Amy. Me decía, papá, 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 papá. Yo estaba ocupado, no la estaba pescando, estaba haciendo otra cosa, papá, 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 papá. Y de repente le digo, ¿qué? Y ella decía, papá, papá, papá. No se había dado cuenta que le había contestado. Se había acostumbrado tanto, sí, papá, 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 y había pasado tanto tiempo sin yo contestarle, que cuando el momento en que sí le contesté no se dio cuenta que le había contestado y siguió, papá, papá, papá. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces de la misma forma nosotros podemos responder sin pensar sobre qué cimentas tu vida, sobre Cristo, pero eso no significa que sea así. ¿Qué es lo que significa cimentar nuestra vida en Cristo? Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Descubrí algo cuando leí este versículo, pero todo el que me oye estas palabras, o sea, el que oye las palabras es responsable de lo que escucha. El que no oye no es responsable de lo que escucha. Pero el problema, y esto es para otra prédica, pero igual lo voy a decir ahora, el problema es que muchas veces nosotros hacemos responsable a las personas por cosas que nunca han escuchado. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros esperamos que no cristianos se comporten como cristianos y nos transformamos como en la patrulla del pecado, ¿cierto? Alguien que nunca se ha encontrado con Cristo, empezamos a apuntarle el dedo. Cuando nuestro rol, nuestra responsabilidad no es apuntar al pecado de la persona, sino apuntar a las personas a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, el que escucha es responsable. El que no ha escuchado no es responsable. Nuestra responsabilidad es que escuchen. Después son responsables, no antes. Continúa. Es como un hombre insensato, ¿cierto?, que construyó su casa sobre la arena. Sobre la arena. ¿Sobre qué estamos cimentando nuestra vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? El mundo ofrece psicología, leyes, educación que ayudan. Es verdad, ayudan, pero no son la respuesta. Mateo 24, 35.
Lo único que es firme es la palabra. Dice 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios, esa es la roca. Esa es la roca sobre la cual debemos cimentar nuestra familia y todo lo demás. Versículo 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Con la Dani en octubre fuimos a Valdivia a celebrar nuestro aniversario número 10 y fuimos a un lugar que se llamaba Corral. Llegamos a Corral y habían ruinas de los castillos de los virreyes. Y uno los observaba, estos castillos, y uno miraba y uno se asombraba porque uno dice, wow, hace tiempo atrás, ¿cierto? Esto fue algo glorioso. Y como que da un poco de pena porque uno como que hubiese querido haber vivido en ese tiempo para ver la gloria de esos castillos. Creo que lo mismo pasa hoy día con el tema de la familia. Como que hay un ideal y uno espera que ese ideal sea así. Y uno como que se desanima muchas veces de observar cómo está ahora. Y la esperanza que yo espero que surja como resultado de esta serie es que podamos reconstruir la familia en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Entonces, en toda esta serie vamos a hablar de 3 cosas. Semana a semana vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a hablar sobre el rol del hombre. Vamos a hablar sobre el rol de la mujer. Y vamos a hablar de cómo ser hijos y cómo criar nuestros hijos. Les garantizo que no va a ser fácil, ¿ya? Va a ser como cuando uno lleva el auto a la revisión técnica, ¿cierto? De repente hay cambios pequeños que uno tiene que hacer, ¿cierto? Cambiar una ampolletita o algo así, ¿cierto? Ya, y listo, pasó. Otras veces uno va a la revisión técnica, tiene que hacer cambios más grandes, ¿cierto? Hay que cambiar el motor, ¿cierto? Cambiar los neumáticos, cosas caras, ¿cierto? Pucha, hay que sacar un poco de plata, hay que invertir. En otros casos uno lleva el auto y está tan para la escoba el auto que uno dice, bueno, mejor cambiar el auto antes de invertirle toda la plata que hay que invertirle. Creo que lo mismo va a pasar con nosotros. Para algunos de nosotros vamos a tener que hacer cambios pequeños, otros cambios más grandes. Para otros vamos a tener que hacer una reestructuración completa de todo lo que estamos haciendo. Pero les aseguro que va a valer la pena. Vamos a terminar con esto. Moisés, ¿cierto? Sacó al pueblo de Egipto, pasaron el Mar Rojo, 40 años en el desierto, no lograron entrar a la tierra prometida. Su sucesor fue Josué, ¿cierto? Entraron a la tierra prometida, empezaron a invadir los diferentes lugares. Llegó un punto en que Josué ya estaba más avanzado en edad y algunos del pueblo de Israel habían dado la espalda a Dios, otros habían seguido a Dios. Y Josué, en un momento, le habla al pueblo y le dice esto, Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la pregunta es, ¿en qué vamos a confiar? ¿En qué vamos a cimentar nuestra familia? ¿Vamos a cimentarlo sobre las leyes, sobre la psicología, sobre la educación? ¿O vamos a cimentar nuestra familia en Cristo? Tú y tu casa, ¿a quién van a servir? Las mamás solteras, tú y tu casa, ¿a quién van a servir? Las familias reestructuradas, ¿a quién van a servir? Y nuestra oración es que el resultado de todo esto que vamos a hablar durante estas siguientes semanas sea que podamos construir o reconstruir familias para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos exaltar tu nombre. Queremos honrarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos reconocer que tú eres Dios
Y queremos reconocer también que tú tienes un plan para la familia. Queremos nosotros, Señor, someternos a ese plan, Señor. Yo quiero orar, Señor, por todas las familias que aquí están reestructuradas, que hay divorcios, mamás solteras, papás solteros, etcétera, etcétera, diferentes situaciones, Señor. Yo quiero orar, Señor, que tú puedas, en todas las formas en las cuales la familia está representada en esta iglesia, que tú puedas ayudar en cualquier contexto en el cual nosotros estamos a poder cimentar nuestra vida en ti, Señor. Oramos por esto porque sabemos que la psicología, las leyes, la educación no funcionan porque tú tienes un plan ya. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu plan y a hacer tu voluntad para tu gloria, Señor. Oramos por esto en el nombre de tu Hijo Jesús.